Yo los invito a buscar en sus Biblias Zacarías 14. Hemos llegado al último capítulo de este libro profético. Para aquellos que nos acompañan recientemente, hemos tenido ya varios meses estudiando este libro. Llegamos al último capítulo y hoy vamos a estudiar los primeros 5 versículos. Zacarías ciertamente tiene partes muy conocidas, porque es un libro altamente mesiánico. No, si están buscando, recuerden Zacarías, Malaquías, Mateo. Entonces, así lo pueden ubicar. Es un libro altamente mesiánico, pero es también un libro complejo con algunas profecías. Para muestra, veamos cómo inicia este capítulo. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Sí, hay detalles duros de leer, complicados. Pero como sucede con el libro de Zacarías y en general con todas las escrituras, que es lo que nosotros también creemos respecto a ellas, el mensaje es muy claro. Hay claridad en las escrituras. Y esto lo acoto porque este capítulo ha estado sujeto a diversas interpretaciones. Pero yo espero que el punto principal salte a la vista. Jehová vencerá, reinará y nos salvará. Eso es lo que debe estar muy claro ahí. Ahora, ¿cuándo? Ahí sí, esa pregunta es donde empieza a suscitar diferencias. Algunos piensan que quizás esa profecía se vino a cumplir en días más cercanos a los días del profeta Zacarías, es decir, en lo que se conoce como el periodo de los Macabeos, donde ellos también sufrieron a manos de Antíoco Epífanes. Pudiera ser unos siglos más adelante, cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, y eventos también muy terribles acontecieron en esa ciudad. O pudiera ser que no se ha cumplido todavía. Martín Lutero, por ejemplo, se cita a veces con frecuencia al estudiar esta porción, porque él hizo 2 comentarios. El primero lo hizo en latín, y de Zacarías 13 no pasó a Zacarías 14, no lo comentó. Un año después, en alemán, ya lo comentó un poco. Pero él termina incluso diciendo, honestamente no sé de qué habla el profeta y espero que alguien venga a hacer un mejor trabajo que el que he hecho. Entonces, obviamente, comentarios como estos dejan ver de que hombres que aman al Señor, que amaron al Señor en vida y comprometidos con las Escrituras, han encontrado sus dificultades. Obviamente, podría mencionarles más nombres de algunos hombres del Señor que han estudiado las Escrituras, pero básicamente les he hecho un resumen. Esas son principalmente las diferentes conclusiones. ¿Cuándo es que se cumplió? Cualquier postura que se adopte tendrá retos, pero al menos, para los que han estado las semanas anteriores, y no se preocupe si usted no ha estado las semanas anteriores, nada más es que recuerden qué es lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová. Capítulo 12, 13 y 14 son una gran profecía. Ahora, siendo una extensión tan grande, yo he ido abarcando poco a poco, pero
he procurado a lo largo de las semanas que no olviden eso. Estamos ante una gran profecía. Y recuerden que el capítulo 12, 13 y 14 constantemente pasa diciendo el día de Jehová, el día de Jehová. Por lo tanto, sería extraño, ¿verdad?, que después de entender el capítulo 12 y 13 de alguna manera, al 14 saltemos con algo muy diferente, porque es una gran profecía. Tiene que ser el mismo día del Señor. Y por lo tanto, con todos los retos que eso va a implicar, yo me sostengo en que el día del Señor, del que se sigue hablando aquí, es el día final, la consumación de los tiempos. No se ha cumplido en cabalidad. Sin embargo, como hemos visto en los capítulos 12 y 13, aun cuando digo eso, reconozco que hay elementos que han sido inaugurados con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que vemos que el Nuevo Testamento hace. Recuerdan lo del costado traspasado del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, reconoce que cuando el costado de Cristo es traspasado, él dice, esto es en cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 12. Y sin embargo, el mismo apóstol Juan, en Apocalipsis, ¿verdad?, que al menos todos estaríamos de acuerdo, ¿verdad?, que Apocalipsis es escatológico. Él dice que vendrá el día en que miraremos al que fue traspasado y que la tierra lo lamentará. Eso todavía no se ha cumplido porque el Señor Jesucristo no ha regresado. Entonces el mismo apóstol Juan que ve Zacarías 12 en el momento que Cristo fue traspasado, y como también ya estudiamos en su momento, en esa predicación del Evangelio de las personas viendo por fe a este Cristo, reconoce que aún todavía hay algo por cumplirse. Lo mismo también cuando vamos al capítulo 13, versículo 7. ¿Qué es lo que leemos ahí? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de Zacarías 13:7? Eso era sobre él mismo. O sea, el mismo Señor Jesucristo dice, porque escrito está, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero ¿cuándo dijo eso el Señor Jesús? La noche que fue entregado. Sin embargo, como también estudiamos hace 2 domingos, este pastor que fue herido, que es el Señor Jesucristo, y las ovejas que fueron dispersadas, que se pudiera ver de alguna manera figurativa en los apóstoles abandonándolo, aún tiene un aspecto de cumplimiento que se está dando ahora, porque todo el rebaño no ha sido reunido, que es lo que luego dice aquí, ¿verdad? Que luego haré volver, dice el Señor, a estos pequeñitos y que luego toda esa tercera parte sería probada, ¿no? El Señor sigue salvando y el Señor sigue probando a su rebaño. Por lo tanto, como veremos, este capítulo 14 anticipa cómo el Señor vino al monte de los olivos, pero todavía las naciones no han sido castigadas y juzgadas de la manera que aquí se describe. Por lo que nosotros, los que somos de Él, debemos esperar tribulaciones y pruebas hasta que Él venga en gloria. ¿Usted prestó atención a esto que he dicho? Aquí está el extracto del sermón, pero hay mucho más que decir. Muy bien. Entonces, como nuestro Dios es un Dios que nos juzga y nos prueba, tenemos que reconocer que las pruebas que nos vienen a esta vida no son casualidad. Y este Dios que las trae a nuestra vida es un Dios que es poderoso para salvarnos de ellas. De nuevo, ¿cómo lo sabemos? Porque el Señor se atribuye a sí mismo todos estos eventos contrarios, difíciles que vienen sobre su pueblo. Por eso Él mismo da una salida para nosotros, para que nosotros acudamos a Él como nuestro único refugio. Entonces yo quiero que veamos esta porción con 3 puntos muy sencillos. Dios nos trae la prueba, Dios nos defiende y Dios nos da una salida. En primer lugar, veamos cómo Dios nos trae la prueba. ¿Cómo inicia el capítulo? He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
he aquí, el día de Jehová viene. Vean, este es un anuncio de los últimos tiempos en toda regla. El día del Señor viene. Aunque el capítulo 12, ¿verdad? Como les recordé al inicio, nos habla el día del Señor, aquel día, el día de Jehová. El capítulo 14 sí pone un énfasis particular. Es que he aquí que viene el día del Señor. Lo que pasa es que nosotros nos podemos acostumbrar a estar escuchando eso. Vivimos como si esto no va a pasar. Usted se pudiera imaginar, ¿verdad? Porque la gente ha hecho mofa de esto. Y honestamente, hay en parte que uno pudiera cuestionarse si es la manera más efectiva de anunciarlo. Pero usted se puede imaginar a la persona poniéndose ese tipo de rótulo que es como un emparedado, ¿verdad? Que tiene adelante y por detrás. El fin está cerca. Gracioso para algunos. Pero esa es la verdad. Y aquí el día del Señor viene. Es la interrupción del tiempo presente para la consumación de todas las cosas. Este es el día. Todos los otros días del Señor, de algunos que los profetas anunciaron que claramente se puede identificar en qué momento de la historia se han cumplido, eran apenas una figura, una sombra del gran día del Señor. Y simplemente lo recalco, por supuesto, no estamos hablando de un día de simplemente de 24 horas, sino de un periodo que marca el fin de este siglo presente. Pero el Señor no solo anuncia que viene, sino que añade una declaración que debió confrontar a la audiencia en esos días de Zacarías y que debería al menos extrañarnos a nosotros si leemos con atención a Zacarías. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la aparente derrota y aflicción del pueblo. ¿Por qué lo digo? ¿Qué dice el versículo 1? Viene el día del Señor y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahora la pregunta es, ¿los despojos de quién? Pastor, una pregunta, ¿qué es un despojo en primer lugar? Bueno, usted hace la guerra, usted gana el botín. Esos son los despojos. Usted ganó y se los está repartiendo. El asunto es, ¿los despojos de quiénes? ¿El botín de quién se están repartiendo? ¿De Jerusalén? ¿Pero cómo puede pasar eso? Si se están repartiendo los despojos de Jerusalén, significa que los enemigos han entrado y han vencido. Aquí tiene que haber algo. ¿Por qué? Porque les digo, ¿qué es lo que ha dicho el Señor de sí mismo para su pueblo? ¿Qué es lo que le ha prometido? Vamos a Zacarías capítulo 2. Zacarías 2:5. No puedo detenerme en todos los detalles de esta visión, pero les voy a recordar esta parte. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. De nuevo, es un anuncio futuro. El Señor dice que va a ser como un muro de fuego, protegiendo a su pueblo. Y recuerden lo que luego dice más adelante, esa misma visión, que el que se mete con el pueblo del Señor es como si alguien atacara a la niña del ojo. Y recuerdan también lo que estudiamos en ese momento, una expresión que hasta algunos eruditos judíos dijeron, ¿qué es esta expresión? ¿Cómo que alguien le va a meter el dedo en el ojo al Señor? Bueno, empezando porque Dios no tiene cuerpo. Pero así era como Dios quería que entendiéramos el celo que Él tiene por nosotros y su cuidado, porque si hay algo que cuidamos son nuestros ojos. Capítulo 9, versículo 8. Entonces, capítulo 9, versículo 8, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Vean incluso lo que el Señor está diciendo en tiempo futuro. Nunca nadie más
pasará por la ciudad. O sea, si tenemos a Dios por guarda, ¿qué es lo que nosotros deberíamos pensar? ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Que si fuera el guarda de una de estas escuelas, ¿verdad? De residencial, que uno nada más le dice cualquier cosa y pasa. Pero es el Señor del que estamos hablando, omnipotente, que sabe todas las cosas. Todavía más, es que el Señor dice, yo reuniré, capítulo 14, versículo 2, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Si en otras partes de la Escritura, tan conocidas como el Salmo 2, nos dicen que las naciones y los reyes se ponen de acuerdo para rebelarse contra Dios y contra su ungido, Zacarías 14 nos dice que es que el Señor mismo es quien está detrás de esto. Que las naciones se rebelen contra Él y contra su ungido ocurre ciertamente por voluntad divina. Porque el Señor dice, yo soy más bien el que las estoy reuniendo contra ustedes. Y aunque esto nos pueda sonar contradictorio, hermanos y amigos, es verdaderamente lo único que nos puede dar consuelo en medio de la aflicción. ¿Por qué? Porque Dios está en control. No hay enemigo que se levante contra sus hijos fuera de su voluntad. Y debemos ver esto en conexión con la sección anterior de la profecía. Capítulo 13, versículo 9. ¿Qué era lo que el Señor nos decía? Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Entonces Él, el remanente, esta tercera parte probada por el fuego, invocará mi nombre, y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Esto es, hermanos, lo que no debemos olvidar. Somos peregrinos en esta vida. Este mundo no es nuestro hogar. Y antes de disfrutar la felicidad eterna y de habitar finalmente en ese reino consumado donde en efecto no habrá más pecado ni maldad y donde nadie podrá entrar para hacer daño a los hijos de Dios, nosotros tendremos que experimentar dolor y sufrimiento, pero que vistas a la luz de lo venidero no hay comparación. Por eso es que Pablo puede decir que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Romanos 8, 18. Por eso Pablo pudo decir también con convicción a los hermanos, después de haber sido apedreado y que lo dieron por muerto, y decirles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero así como al final del capítulo 13, una tercera parte era preservada luego de probarse por el fuego, y aquí como en el capítulo 14, versículo 2, nos dice que hay una mitad que es llevada en cautiverio, hay otra mitad que es preservada. Nosotros no podemos olvidar que siempre habrá un remanente salvado por gracia. Ninguno de los que son de Cristo se perderán. Y es así como nos debemos exhortar. Firmes, hermanos, perseveremos, porque nada viene a nuestra vida por casualidad. El mismo Dios que trajo estas aflicciones es el mismo Dios que las usará para refinarnos como refina el oro por el fuego. Y esto es cierto de las pruebas que cada uno como creyente enfrenta, es cierto de las pruebas que como iglesia enfrentamos, y lo será mucho más en la gran tribulación que precederá a la victoria definitiva de Dios. Pero lo que leemos es terrible. ¿No es así? Dice que algunos son saqueados de sus posesiones, unos son llevados esclavos, y hay mujeres que son violadas. Este no es lenguaje meramente figurativo. Nosotros debemos entender que cuando una nación invadía a otra, esto era lo que sucedía. Esto va más allá de una discusión intelectual o teológica. Toca la fibra para quienes han sido víctimas de tales actos pecaminosos. ¿Dónde estaba Dios cuándo?
cuando ¿qué? Complételo. Con esa situación que usted sabe. Eso es lo que el Señor dice que iba a ocurrir. Ellos lo conocían de que había pasado, porque no hace mucho, ¿verdad? No hace más de 100 años, los babilonios los habían atacado. En unos años los iban a atacar los griegos y luego los romanos. ¿Dónde estaba Dios cuando mi familiar querido fue agredido? ¿Dónde estaba Dios cuando este accidente me quitó a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios cuando yo mismo fui objeto de este tipo de violencia? Sin ser autor del pecado, el consuelo del cristiano radica en que Dios está ahí, gobernando para su gloria, pero a la vez para el bien de los que le aman. ¿Podemos entender en esta vida cada situación particular? No todas. Yo no pretendo que uno pueda dar una respuesta simple a lo que a nuestros ojos son desgracias y sufrimientos difíciles de nombrar. Pero nosotros no podemos perder de vista el cuadro mayor. Todo ocurrirá según el decreto de nuestro Dios, un Dios que es justo y un Dios que es bueno. Y que todo este mal no quedará impune. Dios mismo saldrá a nuestra defensa. Sí, es terrible lo que a lo largo de la historia el mundo en su rebelión ha hecho contra los hijos de Dios. Pero hermanos, no será así para siempre. Versículo 3. Porque después saldrá Jehová. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Lo vemos. Dios reúne a las naciones para que traigan aflicción, para que azoten al pueblo del Señor, pero luego Él mismo peleará por nosotros. La aparente derrota se convierte en un triunfo para la gloria de Dios y para nuestro bien. Y lo hará como lo ha hecho en el pasado, como en el día de la batalla. ¿Cuál día de la batalla? Piensa en cualquier día de la batalla en que evidentemente las Escrituras han registrado para nosotros que el Señor pelea por nosotros. No veo aquí en el pasaje que se destaque en algo particular. Es el día de la batalla. ¿Cuál batalla? Piensa en cualquiera. El día que el Señor libró a su pueblo de Egipto. Se ven rodeados. ¿Pero qué hace el Señor? Y creo que ese es un caso muy bueno, porque luego vamos a ver un monte que es partido, ¿verdad? En este pasaje. ¿Qué hace el Señor con el mar? No parte. Para que su pueblo pase en seco. Es que solo imaginarse, ¿verdad?, de que donde hay aguas se dividan, pero ¿qué es lo que sucede cuando un lugar ha estado con agua? Es barro, pero el pueblo pasa como si nada. Es un milagro del Señor, es su poder, es peleando Él a favor de su pueblo. Precisamente Moisés le tuvo que decir estas palabras a los israelitas y extranjeros que salieron. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, 13 y 14. Fue también lo que Josué recordó al final de sus días. Podemos buscar este pasaje. Podemos ir a Josué capítulo 23. Tenemos aquí ya un Josué anciano, pero el Señor ha dado paz al pueblo de sus enemigos alrededor. Y dice así Josué, capítulo 23, versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto
todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Creo que en los días de Josué también hay un ejemplo muy cercano a lo que Zacarías nos menciona, porque una cosa era enfrentarse ante una nación, pero en los días de Josué, ¿a cuántas naciones se tuvo que enfrentar en una ocasión? Contra 5 reyes. Y Josué oró al Señor y el sol se detuvo hasta que los enemigos fueron vencidos. De hecho, dice la Escritura que el sol se detuvo hasta que vengaron a sus enemigos. Ahí estuvo el sol todo el tiempo hasta que los derrotaron completamente a todos. Nuevamente el poder del Señor a favor de su pueblo. Y bueno, el tiempo se nos iría viendo cada uno de los jueces, ¿verdad? Que el Señor levantó cuando ese pueblo rebelde, obstinado, clamaba para que el Señor los librara, y el Señor en su misericordia les daba a uno que les daba la victoria. Y en los días de los reyes lo mismo, vencieron a naciones más fuertes y poderosas porque Jehová les dio la victoria. Pero no fue siempre así, hasta que finalmente cayeron en manos de los babilonios. ¿Por qué? Porque el Señor lo trajo. Él se los anunció y así vino. No fue que los babilonios y sus dioses falsos eran más fuertes y poderosos que el Dios de Israel. No fue que el Dios de Israel entregó a su pueblo por causa de su pecado. Y en los días posteriores a este cautiverio, fue el Señor entonces también quien les dio favor y gracia ante Ciro y Darío para que ellos finalizaran la reconstrucción del templo y de los muros. Con todo esto en mente, es de saber de que el Señor ha peleado por su pueblo en el día de la batalla, en diversas ocasiones. Nosotros debemos tomar esta profecía como la tuvo que haber tomado los que escucharon a Zacarías. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Mi pueblo, yo estoy con ustedes, pero no han terminado los sufrimientos. Vendrán, pero yo sigo siendo su Dios. Yo pelearé por ustedes una vez más, y en esa ocasión, en ese día, será la última vez, porque de ahí en adelante ya no será más necesario. Ellos no tenían que poner su confianza en que sus muros fueron reconstruidos, en que el templo había sido restaurado. ¿Por qué? Porque esos muros cayeron, porque ese templo fue otra vez destruido. ¿Dónde tenía que estar la confianza de ellos? ¿Dónde tiene que estar nuestra confianza? No en esas cosas, hermanos, sino en Dios mismo y en el reino del Mesías prometido. Porque este mismo Dios es quien sigue peleando por nosotros. Y nosotros tenemos razones para tener más confianza incluso que los que fueron antes que nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. La gran promesa de la que hablan las Escrituras, de que iba a venir el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ya vino. Y aunque han habido épocas difíciles, la iglesia de Cristo sigue en pie, no por nosotros, sino por Cristo, que es su cabeza. Las puertas del Hades no han prevalecido ni prevalecerán. Y el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque la victoria final es de Dios y de su ungido. Este Dios que peleó en el pasado es el que pelea por nosotros y es el que peleará por nosotros. Si Él tiene el poder para atraer a las naciones, si Él mismo las atrae para que traigan esta última gran aflicción, claramente el Señor tiene el poder para vencerlas. Él no trae algo para luego ver qué es lo que va a suceder. No, Él trae el fuego de la prueba, el fuego de la aflicción para purificarnos del pecado, de nuestra inmundicia, para apartar a aquellos que son de Él verdaderamente. Pero nuestra falta de fe queda en evidencia cuando nos afanamos por las circunstancias cotidianas y la ansiedad nos vence sobre qué será mañana. ¿Qué será mañana? Y yo no sé. ¿Usted sabe qué será mañana? Yo no sé.
Pero sí sé algo, que la victoria es de Dios. Él ganó. Esto no va a cambiar. Lo que está aquí, esto sí es seguro. Que pase lo que pase, la victoria es segura. Nuestro socorro vendrá de parte de Jehová. Como cantábamos, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él es nuestra sombra, siempre nuestra mano derecha. ¿Se ha quedado usted sin sombra alguna vez? Esa es la idea en el Salmo. Ahí está. No dará tu pie al resbaladero. Está siempre el Señor con nosotros, siempre a nuestra mano derecha. En medio de las tribulaciones de cada uno como creyente y de las que como iglesia vendrán, las aparentes victorias del enemigo y del pecado no pueden nublar nuestra visión de que el Señor nos guarda. Y de que el Señor está en control. Y de que Él tiene todo poder. Esto es cierto de nuestros hermanos que son perseguidos y que sellan su testimonio con su vida. ¿Qué vamos a decir? ¿Que ellos han sido abandonados? Ellos no han sido abandonados. Ellos están disfrutando ahora de la gloria eterna. Ellos están con el Señor. Y ellos, como Juan el Bautista, como Jacobo, como Esteban, mártires que tenemos en las Escrituras, y todos los que han sido a lo largo de la historia, están con el Señor. Pero Roma ya no está. Y las naciones de hoy, un día ya no estarán más. Un día más ya no será Costa Rica. Cristo las someterá a todas ellas, quebrantará a todas las naciones con vara de hierro. Por usar una ilustración, especialmente en los juegos de tablero, los que saben jugar muy bien eso, a veces le ponen a usted una pieza pensando como, uy, lo que hizo, esa la come, se fue. Vienen todas las naciones pensando, hemos vencido, hemos ganado. No, es el Señor trayéndolas para luego Él salir y vencerlas a todas. La victoria es del Señor. A lo largo de la historia muchos han creído tener la ventaja contra la causa de Dios y su reino, pero no, han sido derrotados. Cristo los venció en la cruz y regresará como el Rey omnipotente que es para someterlos por última vez. Pero alguien pudiera decir, pastor, sí, pero el punto es que ese día no ha venido. ¿Cómo esta victoria tan segura de nuestro Dios defensor tiene que ver con usted y conmigo? Bueno, yo esperaría que lo que he dicho hasta ahora lo haya hecho reflexionar algunas cosas, por lo menos. Ya les he dicho acerca de la confianza que debemos tener en las pruebas y las aflicciones. ¿Cree usted que alguna aflicción que le ha venido a su vida está fuera del amoroso Dios soberano? No lo está. Pero brevemente quiero agregar otra, y para eso los invito a buscar la primera carta a los tesalonicenses. Primera epístola o carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Esto ya debiera resonar un poco. El Señor viniendo con sus santos. Zacarías 14:5. Bueno, el punto es que el Señor viene. ¿Y qué dice Pablo? Que abunde más nuestro amor unos para con otros, a la luz de que el Señor viene. Esto es un hecho que se deriva de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo se evidencia que usted cree realmente que el Señor viene? En que usted crece en ese amor ferviente por sus hermanos.
en ese amor por el Señor, en esa diligencia que debemos mostrar, como también se nos recordaba por la mañana. ¿Por qué? Porque el siervo inútil, incrédulo, es el que dice, mi Señor tarda en venir y no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero el que es diligente, trabaja y ama y hace todo lo que tiene que hacer como si su Señor estuviera por venir, porque en cualquier momento viene. No tengo las notas, pero usted se puede imaginar cuando usted de niño, su mamá se iba y le dejaba encargado barrer la casa. Anda en bus, hace mucha fila, usted sabe luego lo que le espera cuando escucha que están tocando a la puerta. Pero no, cuando por amor y diligencia, es lo que me pidió mi padre, lo que me pidió mi madre, yo lo voy a hacer. ¿Qué nos pide el Señor mientras Él viene? Crezcan en amor unos por otros. Yo sé que les da gracia porque a más de uno se les quemó los frijoles. No apagaron la olla de presión cuando tenían que hacerlo. Pero hermanos, si el Señor viene, ¿qué realmente está causando en nuestras vidas de diferencia a cómo viven otros? El punto, eso sí, que el profeta quiere que nosotros entendamos, no solamente es que el Señor nos defiende, sino que Él mismo da la salida cuando venga ese gran día terrible. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. No sabemos más de este lugar llamado Asal, simplemente se nos da como una referencia. Ahí sí hay que reconocer que para algunos en aquel momento sí sabían exactamente a qué lugar se refería el profeta. Del terremoto sabemos un poquito más, porque este terremoto, aunque no se registra en los libros de las crónicas o de los reyes, sí lo cita también el profeta Amós, ¿verdad? Cuando Amós inicia su profecía, él nos dice que él profetizó en los días de Usías, rey de Judá, 2 años antes del terremoto. Ahora, eso tampoco nos deja saber a nosotros la fecha exacta de cuándo fue el terremoto. 2 años respecto a cuál fecha. Pero el punto es que la gente sabía a cuál terremoto se referían. O sea, ese terremoto en los días de Usías quedó impregnada en la memoria de las personas. Bueno, en realidad se sigue siendo hasta hoy. Vean, por ejemplo, aquí en Costa Rica muchos, ¿verdad?, ya de cierta edad se acuerdan es del terremoto de Limón. Otros ya un poquito más jóvenes, del terremoto de Cinchona. Al punto que cuando se está conociendo a alguien, por alguna razón siempre se termina hablando de ese terremoto. ¿Y usted dónde estaba? Y yo estaba en un 4º piso, yo estaba en tal lugar, yo vi cómo se quebraban los vidrios. Como que siempre sigue saliendo como un tema de conversación. Y sobre todo, ¿qué hicieron en el momento preciso? Y por favor, no se distraigan acordándose de qué estaba haciendo ese día. Lo que sí quiero que por lo menos asocie es ¿cómo buscó usted ponerse a salvo? Hay unos que independientemente, ¿verdad?, siempre son vencidos por el temor, salen corriendo alocadamente. Otros por lo menos sí tratan de recordar lo que a uno le pasan diciendo, que se meta abajo de las mesas, que el marco de las puertas, que busque la zona más segura. Pero imaginemos que
en medio de uno de esos terremotos tan fuertes de que incluso nosotros que estamos tan acostumbrados a los temblores, sí nos hace dudar. Usted está con temor, usted empieza a ver cómo la columna empieza a partirse, empiezan a quebrarse los vidrios, empiezan a caer cosas, usted sale corriendo, está viendo que se le va a venir la casa encima y de repente se extiende todo en una gran planicie segura donde usted ya no teme de que nada le caiga encima. Eso es lo que aquí se nos está describiendo. Está viniendo el gran día de la aflicción, está el pueblo siendo azotado y tienen que salir huyendo y de repente el monte de los olivos deja de ser un monte porque Jehová, cual poderoso gigante como si tuviera un pie, viene y aplasta el monte y crea un surco para que usted pase por esa planicie como si nada. Eso es lo que el Señor está haciendo. No solamente sale a defendernos, sino que nos ha abierto a nosotros el camino seguro por donde ir para resguardarnos a nosotros. Ahora, esto es obviamente lenguaje profético, ¿verdad? Debemos entender estos cataclismos como demostraciones del poder del Señor. Por ejemplo, el profeta Miqueas, si vamos unas páginas atrás, Miqueas capítulo 1, versículos 3 y 4. Porque, he aquí, Jehová sale de su lugar. Miqueas 1:3. Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Ven lo que nos está diciendo aquí? El Señor hollará, Él pisa. Él aplasta las alturas de la tierra. El punto, hermanos, es que más que esperar esta señal de una manera literal, que el monte de los olivos sea aplastado, sea dividido por la mitad y que se cree un valle, el punto es que este tipo de señales, así como el sol se detuvo, como el mar fue dividido, todo eso es para que nosotros recordemos que Dios tiene el poder para salvarnos, para marcarnos a nosotros ese camino seguro por donde podemos atravesar sin ningún temor de que nada nos acontezca. Hermanos, podemos huir hacia Él y por donde Él nos indique y nada tendremos que temer. Su venida será terrible para los rebeldes, pero un consuelo y gozo para los fieles. Ahora, yo sí creo que no es casualidad el monte que se está señalando. Es el monte de los olivos. Realmente, aunque se le dice monte, no es una altura tan grande. En su punto más alto no supera los 900 metros. Pero tenga que escalar usted 900 metros en un momento de angustia. Eso fue lo que le pasó a David. Al rey David, su hijo Absalón lo quería matar. Se rebeló contra su padre. Y se nos dice a nosotros que David subió la cuesta de los olivos, llorando, descalzo y con su cabeza cubierta. Esa es la primera vez que se nos menciona este monte, pero vean cómo se describe ahí, como la cuesta de los olivos. Fue un día y una noche muy larga y triste para el rey David. Pero así, monte de los olivos, solamente aquí en Zacarías. En ninguna otra parte se le llama así. En otras partes de la Escritura, la referencia está un poquito oculta, porque se le llama el monte que está al oriente. Un monte que está al oriente. De hecho, se nos dice que Salomón edificó altares a los ídolos en el monte que está al oriente de Jerusalén. La mayoría coinciden que era el monte de los olivos. Luego el rey Josías, un rey piadoso, llegó y derribó esos altares. Y también, particularmente, el profeta Ezequiel habló del monte que está al oriente como el lugar donde la gloria del Señor se retiró. ¿Verdad? La gloria del Señor abandona el templo y se va al monte que está al oriente. La gloria del Señor se aparta al monte que está al oriente, el monte de los olivos. Y Jehová está ahí. Y luego se nos dirá a nosotros que en el Señor Jesucristo vimos
su gloria. Gloria como del unigénito. Y particularmente, Ezequiel, luego capítulos más adelante, nos dice que esa nube de la gloria de Jehová viene del monte que está al oriente y regresa a la casa que está en Jerusalén. Y no voy a ser dogmático con lo que voy a decir, pero yo no creo que se pueden conectar algunos puntos, porque si hubo un monte donde Cristo en su ministerio terrenal estuvo activo, fue en el Monte de los Olivos. La gloria del Señor encarnada. Su entrada triunfal a Jerusalén, ¿cómo fue? Del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. La última cena. ¿Qué hicieron? Después que cantaron al himno, se fueron al Monte de los Olivos. Y particularmente, cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin? El discurso escatológico más importante en extensión que tenemos del Señor Jesucristo, Mateo 24, Mateo 25, ¿dónde fue pronunciado? ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como les digo, si hay un discurso relevante al hablar de los últimos tiempos, es el discurso del Monte de los Olivos, el cual merece un estudio aparte que, por supuesto, jamás pretenderé abarcar en este momento. Pero es claro que Cristo contestó esas preguntas de sus discípulos, y al menos una parte, sin duda, tenemos que reconocer que se cumplió en la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pastor, y me estoy perdiendo. Usted me está hablando de que el Señor nos da una salida. Y ahora me está hablando del Monte de los Olivos y que el Señor da un discurso en el Monte de los Olivos. Me perdí. Bueno, Cristo retomó la promesa de que, aunque serían días terribles, los días de los últimos tiempos, Él nos dice en ese discurso que Él aparecerá con sus ángeles para juntar a sus escogidos. Ustedes ven cómo termina Zacarías 14:5. Y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. Hay un momento particular en ese día final del día del Señor que se ve el regreso del Señor y con Él los santos. ¿Quiénes son los santos? Al menos incluye a los ángeles. Y hay varias partes en la Escritura que nos habla de que nosotros esperamos la venida de Cristo con los ángeles. Pero también hay otras que nos habla del regreso de Cristo con los que nos han precedido en la fe. Yo creo entonces que podemos ser bastante generales aquí, no hay problema. Vendrá el día en que el Señor Jesucristo regresará con sus ángeles y con los que han sido antes que nosotros, que sabemos que nos van a preceder, como dice Pablo. Primero los que han muerto. El punto es que viene Cristo. Y si alguno dice, sí, pastor, pero es que, bueno, Mateo 24 yo entiendo que es para la caída de Jerusalén. Está bien, créalo. Mateo 25. Y para qué, yo también creo que Mateo 24 es de la caída de Jerusalén. Todo el capítulo, bueno, ese es otro discurso. Mateo 25, versículo 31. Vean qué dice aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y vean quiénes son reunidas. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El día vendrá en que Cristo reunirá a todas las naciones delante de Él para pronunciar el gran juicio final. Y el día que Él venga, el único refugio para nosotros como creyentes es Él mismo. Es que Él nos diga: vengan benditos de mi Padre. Sí, pocos pasajes presentan tantas opiniones divididas entre hombres comprometidos con las Escrituras como Zacarías 14. De nuevo, fue en los días de Antíoco, fue en la caída de Jerusalén, o es algo todavía por cumplir, que es como les he presentado el pasaje. Pero sin importar estas diferencias, el punto principal no se puede perder de vista. Dios en su soberanía nos prueba a través de los mismos enemigos que Él reúne, pero Él nos defenderá. Y la victoria final le pertenece, y Él nos dará una salida. Él mismo será nuestro refugio. Él mismo nos llamará para estar con Él. Las preguntas que tengo entonces para finalizar son las siguientes. ¿Cómo reaccionamos a las dificultades y sufrimientos? ¿Confiamos en que Dios está con nosotros y que pelea por nosotros y que Él vencerá? ¿O todavía hasta la fecha seguimos lidiando nosotros con esos vestigios de incredulidad, preguntándonos: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué es que todavía queda en nosotros esa lucha por el temor, por el mañana? Pasaré por aflicciones extensas. ¿Cómo será que el Señor me llame a su presencia? ¿Qué será de mis hijos? ¿Creerán en el Señor? Y tantas otras cosas que nos pueden venir a la mente. Pero confiamos nosotros en que independientemente de las circunstancias, este Dios que está aquí revelado en Zacarías 14, del 1 al 5, es el mismo Dios que nos ha llamado para su gloria. ¿Es usted de los que confía en esta victoria final, aunque no la vaya a ver en sus días? Yo sé que Cristo vendrá. No sé cuándo, lo veremos con nuestros ojos, no lo sé, hermanos, pero debemos estar preparados para ello. Aunque no la vayamos a ver con estos ojos físicos, con estos cuerpos que ahora tenemos, de algo sí podemos estar seguros, lo veremos, aunque tengamos que pasar por la muerte. Y luego seremos testigos de su victoria. ¿Es usted de los que esperan la venida de Cristo porque sabe que es de las ovejas que escucharán, que son de los benditos que heredarán el reino? ¿O es de los que escucharán las palabras irrevocables: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno? Que sea confrontado usted con estas palabras y escuche el mensaje del Señor que le dice: huya, huya por el camino que yo le he marcado. Huyamos del mundo, huyamos del pecado, huyamos de la tentación y hallemos nuestro único refugio en el Señor. Él es el que viene a pelear por nosotros. Y si usted no ha creído, ríndase hoy porque usted está en una causa perdida. El Señor vendrá. Vendrá como poderoso guerrero y usted no podrá contra Él. Pero qué bendita confianza se puede llegar a tener que cuando ese día venga, usted lo que va a escuchar es la alabanza de los redimidos, glorificando al Señor por su victoria. ¿Es eso lo que usted espera? ¿Es esa su confianza? Sí, Dios es justo y terrible, pero también es un Dios salvador. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Perdona esta débil exposición, pero ayúdanos a comprender mejor el por qué dejaste estas palabras para tu pueblo, para todos los tiempos, para recordarnos que hay un Dios no solamente detrás de la historia, sino que es soberano sobre ella. Todo ocurre como tú lo has decretado. Y al final, toda la gloria será para ti. Y nosotros solamente podemos alabarte por vernos favorecidos en ser parte del reino triunfante de nuestro Señor.
Ahora prepara nuestros corazones para participar de la cena con fe, para bendición de nuestras vidas. Es en Cristo que te lo pedimos. Amén.